Buenas tardes, reciban ustedes, todos amigos que me escuchan. Desde luego comienzo en solicitarles que no se olviden de dar el like, que si les gusta, suscribirse en forma gratuita, desde luego, comentar y compartir, que es bueno, inclusive así sea en contra de uno. A mí no me interesa, yo estoy acostumbrado a rebatir tantos años en la rama judicial, me acostumbré a ver argumentos en favor y en contra, que a mí eso no me altera para nada. Bien, vamos a comenzar a hablar en este programa de YouTube, que es para ustedes y con el ánimo de enseñar historia. El que no aprende historia está condenado a repetirla, y eso sí que se ve en materia política, cuando se hacen a un lado hombres importantes que pueden conducir un país, o cuando se ven países que han acertado con sus gobernantes. En estos días, un presidente de un famoso país americano, latinoamericano, al referirse al presidente Trump de los Estados Unidos, decía que no explicaba por qué un presidente con muchísimo poder, desde luego, era capaz de desconocer la soberanía de los estados y decir que él se iba a apoderar de Groenlandia porque era seguro para su espacio vital, como hablaba por allá un célebre dictador alemán. Y tomarse de nuevo el canal de Panamá, tomarse a Cuba, y que Canadá fuera un departamento y que a Irán él lo aplastaba, o sea, tomando unas actitudes casi superiores a los antiguos emperadores romanos. Y ese presidente es uno tal vez de los más grandes que ha habido en Latinoamérica. No recuerdo otro de esas dimensiones. Bueno, fuera los libertadores, pero los libertadores gobernaron limitados. El propio Bolívar, pues casi no lo matan y tuvo que renunciar. Y Santander también se vio envuelto en problemas, etcétera. Y América Latina, pues hay otros que han luchado con Martí, le fue mal, etcétera. Eh, Perón, pues Perón también le fue mal al final. Pero este presidente es nada menos que el actual presidente del Brasil, por el cual he tenido siempre una gran admiración. Luis con Z en portugués, Ignacio, y no Ignacio, de Silva, llamado popularmente Lula. Según supe, Lula significa, es un diminutivo de Luis allá en el Brasil, pero él le dicen Lula da Silva, casi como decir Luisita de Silva. Este gobernante es espectacular, tanto por haber llegado donde llegó, por su origen. Era un obrero metalúrgico, sindicalista, político, de izquierda, fuerte sentido social, que comenzó como obrero metalúrgico en un lejano pueblo, cuyo nombre bastante como olvidado, y que no valdría la pena mencionar, un pueblito del Brasil, y de allí se trasladó a Sao Paulo, donde se conectó con los obreros. No fue universitario, pero aprendió gran cantidad estudió de una gran inteligencia y una gran fuerza de voluntad en el país de millones de habitantes. Unido, la República Federativa de Brasil, en lo cual fracasó España. España debió unificar en dos partes, por lo menos, sus colonias, al norte y al sur, y nombrar un regente, o nombrar, hablar de imperio, y haber nombrado acá reyes o algo distinto para darle unidad. En cambio, nos quedamos divididos desde Centroamérica, México hasta Panamá. Pues México es grande, las demás unas pequeñas republiquitas ahí peleando. Eh, y luego al sur pues está el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, Quito, el gran Virreinato del Perú, que era el más rico y el más célebre, y la Argentina. Y en cambio Brasil se unificó y se amplió a costa de los vecinos. Colombia perdió gran parte de sus fronteras con el Brasil. La línea que trazó limítrofe le quitó a Colombia, y casi pierde Colombia el sur del país con el Perú, y perdió Panamá. Bueno, Panamá no era de Colombia, sino que se unió a Colombia y luego se separó con el apoyo de los Estados Unidos. Ese presidente se llama Luis Ignacio Lula da Silva, quien comenzó a aspirar a la presidencia durante 3 ocasiones. En 3 ocasiones fue derrotado, pero esas derrotas antes le sirvieron, porque tuvo que estudiar, leer, aprender,
y tuvo un rival muy poderoso que se llamó Fernando Henrique Cardoso, que hizo unas reformas de tipo de derecha centro o de centro importantes en Brasil que le dieron fuerza a él. Lula da Silva, por fin en el año 2002, coincidiendo con la presidencia del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, Lula da Silva comienza su presidencia con fuerte oposición. Y vean ustedes, ese obrero metalúrgico, en vez de ponerse a pelear con la derecha, supo asimilar ciertas cosas importantes de su predecesor, introdujo sus ideas sociales y, y llegó a administrar ese obrero, lo que no hicieron los economistas de universidad, a Brasil, hasta hacerlo meter en el quinto o sexto lugar de los países económicos en el mundo. Estuvo por encima de la Gran Bretaña. Eso es increíble. Y nosotros nos fijamos en los de habla española, pero en Brasil llegó ese momento, un país grande, unificado, que logró desterrar ese resentimiento entre las razas. Cuando Stefan Zweig, el gran escritor de mi juventud que leí tanto, llega a Brasil huyendo de Hitler, el famoso escritor de El Mundo de Ayer y tantas novelas históricas como María Estuardo, etc. En sus memorias que leí, admiraba ver que los hombres blancos brasileños se bañaban con los negros allá en Río de Janeiro sin ningún problema, que no haya esa separación racial que preconizaba Hitler en Europa. Allá se suicidó Stefan Zweig creyendo que realmente Hitler iba a ganar. Bueno, eso para indicar que este señor metió ideas sociales y sacó a 52 millones de brasileños, el 27% de la población, lo metió en un programa de Bolsa Mayor que les mejoró económica grandemente. Y en un periódico de derecha, como es El Tiempo de Bogotá, que pues yo sí lo leo porque hay que ver las ideas de personas de centro y de derecha y de izquierda, hizo este comentario que voy a leer dada su importancia. Hace apenas unas semanas el presidente Luis Ignacio Luis de Silva, que es el nombre de él, parecía encaminarse sin problemas a la reelección. El desempleo estaba en mínimos históricos. Oiga bien esa maravilla para un presidente. El desempleo estaba en mínimos históricos. La bolsa, expresión del capitalismo, en máximos históricos, o sea, muy bien. La inflación había cerrado 2025 en su nivel más bajo en 7 años. ¿Cómo le parece? Lo que hace este presidente, que no era de la universidad, ni de las grandes universidades norteamericanas, inglesas o europeas. Ahora bien, el archirrival de Lula, el expresidente Jair Bolsonaro, que estaba en prisión y acababa de elegir a Flavio, un hijo considerado por lo menos como el menos carismático, considerado por los muchos como el menos carismático de sus hijos, pero era menos capaz, como su candidato preferido para las elecciones de octubre. Acababa Lula da Silva, que está preso, porque es un poco confusa la reacción, de elegir para que lo sucediera a él en la aspiración presidencial, a su hijo Flavio, el menos carismático de los hijos de él, un marido más bien reservado, pero más bien astuto. Bueno, sabemos que no será fácil, me dijo un asesor de Lula, pero el viento sopla a nuestro favor. ¿Cómo les parece lo que les voy a decir? Lula da Silva fue presidente desde 2002, el mismo año de doctor Uribe, hasta 2011. Llegó a 2010, pero según los años, pues, yo creo que Lula da Silva entró a gobernar en 2003. El mismo periodo prácticamente de Uribe, y mientras el uno dejó aquí problemas, sobre todo por su reelección, recordemos a Allides Medina y a Teolindo Avendaño, a quienes les compraron su voto, y se formó ese problema. Lula da Silva arrasó en Brasil. O sea, el obrero metalúrgico, yo tengo por él una gran admiración. Cómo el señor llegó y acaba de dejar a Brasil en lo que le acabo de leer, que no es un periódico de izquierda, es el periódico del Tiempo a fondo. Y ahí está la foto de Lula da Silva. Se ve que el periódico no es que sea muy amante de Lula, pero tiene que reconocerlo. Bueno, Lula da Silva nació en un pueblito por allá de Brasil, casi desconocido. Se vino luego pues a Sao Paulo, ahí se metió de obrero.
comenzó las luchas, que como ya había mencionado, hasta llegar a ser presidente en esa época. Y comenzó a trabajar no en forma cerradamente, digamos, izquierdista, sino que supo hacerle honor a ciertas reformas de su antecesor, que llamaba Fernando Enrique Cardoso, un gran presidente que también fue reelecto, gran presidente, y que lo empezaron a meter cuando Lula buscó ser reelección, pero no pudo. También le hizo un buen papel en economía. Y entonces Lula puso en jaque, perdón, puso en acción sus ideas, no en jaque, perdón, puso en acción sus ideas, pero sin desdeñar los aportes de Cardoso. Y vean el resultado, que lo reconoce un periódico de derecha como El Tiempo de Bogotá. Bien, comienza pues la presidencia de Lula da Silva en 2002, él interviene hasta a nivel internacional, intervino en el caso de Irán sobre el aspecto nuclear, ¿no? Y como ya dije, sacó de la pobreza gran parte de la población brasileña. Y debido a sus primeros 4 años tan exitosos, buscó la reelección y lo reeligieron en contra de la derecha pues brasileña, que no lo veía con buenos ojos, sobre todo porque su protección y su lucha por los obreros que él hacía. Sin embargo, ganó la reelección y la terminó exitosamente. Para el siguiente periodo, ahí terminó su presidencia y se retiró. Y cuando se retira, vienen algunos problemas. Es nombrado presidente del Brasil por elección el señor Bolsonaro. Jair Bolsonaro era un militar duro que quería darle también al Brasil su toque, quería un progreso muy parecido a lo que más tarde hará Milei, y esa es la idea de los Bolsonaro, seguir el camino de Milei en Argentina, o sea, un fuerte remesón al Estado, hacerlo menos grande, que sea más pequeño. La idea de los derechistas es de que el Estado sea más pequeño, sin tanto gasto público, que el que quiera vivir, que trabaje y se la gane como pueda, pero que no viva el Estado, porque para esa mentalidad el Estado grande es un Estado ineficiente, derrochador, pero Lula da Silva demostró lo contrario. Vean lo que acabo de leer, que di este periódico recientemente. Bueno, entonces necesitaban tumbar, como ocurre con las derechas, al presidente pues del liderazgo social, y se valieron de un señor Sergio Moro, un fiscal, cargo superior, que prácticamente por un fenómeno, digamos así, un negocio turbio de Petrobras, como ocurren con las empresas y como ha ocurrido en Colombia, hubo ese problema. Y dijeron que Lula da Silva había recibido 8 millones de dólares y lo arrestaron. En medio de las protestas brasileñas fue arrestado y se le inició el proceso. Pero descubrieron que ese fiscal había prácticamente dirigido a otros fiscales con el ánimo de tumbarlo, y el premio que le dio Bolsonaro fue nombrar a ese fiscal que había hecho encarcelar al amigo Lula da Silva, le dio un puesto de ministro. Y el caso subió, pues para abreviar, porque el tiempo aquí no es largo, a la Corte Suprema de Justicia, que tumbó todos los procesos contra Lula y dijo que eso había sido un error histórico y Lula quedó libre. Entonces vino el ánimo pues él de seguir y aspiró a la tercera presidencia. Y aquí viene un punto en que yo siempre me separo un poco el criterio de los hombres que quieren seguir siendo presidentes aún a través de elecciones. Está bien la elección y la reelección. En la Constitución de 1886 había reelección, pero no inmediata, y eso es que fue sabio, eso debió permanecer, que un presidente no tenga reelección inmediata, sino pasados 4 años. El único presidente que pudo ser reelegido bajo esa Constitución fue únicamente Alfonso López Pumarejo, 1934, 1938, 1942, 1946, pero tuvo que renunciar en 1945 y lo reemplazó Alberto Lleras Camargo por un año. Fue fatal para el Partido Liberal y para el país esa reelección, porque perdió el Partido Liberal, que era un partido de paz y digamos de ideas republicanas, para pasar luego a lo que fueron los gobiernos que siguieron, que hicieron una dictadura desde 1947 a 1958, en que volvió en medio la democracia con el Frente Nacional. Inclusive el 9 de noviembre del año 49
se cerró el Congreso y se acabó pues la democracia, porque la democracia liberal se basa en estas bases. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si a uno de ellos le da el golpe al judicial o al Congreso o al Congreso, pues se acaba la isla democracia. Eso sucedió antes. Para recordar un caso, cuando la presidencia de Rafael Reyes, que fue un presidente hasta muy progresista, él cerró el Congreso, conservadores de entonces, que no hay no conservadores, y gobernó con una asamblea, con lo mismo hizo Laureano Gómez, que dejó a un lado el Congreso y buscaba hacer un Estado corporativo. Bueno, sea ello lo que fuere, para el año 2022, el señor Lula da Silva aspiró de nuevo a la presidencia. Vuelvo y repito, a mí no me gusta tanta repetición de presidentes. Allá en Evo Morales en Bolivia, en el Ecuador Correa, en Venezuela Maduro y ahora que todavía está allá Ortega. Y el doctor Uribe, que había sido presidente elegido con una alta votación y con mucha aceptación, y que hizo un gobierno primero que tuvo mucha aceptación, buscó la reelección en forma que no fue ajustada a la Constitución. El señor que le ayudaba, Echeverri de Antioquia, dijo que eso no era sino quitar un articulito, reformarlo, que decía que se prohibía la reelección. ¿Cómo les parece a lo que redujo el señor lo que había hecho la Asamblea Constituyente? Que se prohibía la reelección. Y la Corte Constitucional, cometiendo un grave error que luego reconoció, avaló la reforma constitucional hecha por el Congreso y Uribe pudo ser por segunda vez presidencia que le costó muchas enemistades, como todo el mundo sabe. Recordemos el problema de los 6.000 y pico de personas que dicen que de los falsos positivos, etcétera. En cambio, si no lo hubiera hecho, y también si López Pumarejo no busca la reelección inmediata, o la reelección, perdón, no inmediata, otra hubiera sido la suerte del país en ese entonces. Otra hubiera sido la suerte del país. Bueno, en todo caso, el señor... y todo ello le fue mal después, o tuvieron sus problemas. Tal vez el único que conservó poder fue el doctor Uribe, que logró apoyar a Santos y a Duque. Y no apoyaron a este otro nuevo de frente, al rival de Petro. Ya tienen a quien apoyar, porque tienen candidata que ha dicho que el doctor Uribe es su papá y que ella lo va a consultar todos los días, lo que ha causado algún disgusto, y se unió a un señor Oviedo que en forma brillante sacó 1.200.000 votos. Bueno, pero eso ya es cuestión que vendrá y no depende ya de uno. Uno no es profeta, uno no sabe qué va a pasar en elecciones. Eso lo dice un gran jurista italiano. Cuando le preguntaban quién iba a ganar las elecciones, dijo: yo no soy profeta, uno no sabe qué puede ocurrir. Mucha gente pensaba que nunca Petro llegaría a la presidencia y él llegó. Bueno, así es la vida. Bien, entonces el señor Lula da Silva queda libre, pues queda libre y aspiró a la presidencia en el 2022 y ya en octubre de este año, como ocurre en Colombia antes, ahora en mayo, se va a nombrar presidente y el hijo de Bolsonaro, Flavio, aspira y tiene el apoyo de Trump para ser presidente en el Brasil. No sabemos qué pueda ocurrir en la nación si el hijo de Bolsonaro es elegido. Pero también dice que el doctor Lula da Silva va a aspirar a la presidencia. Para mí ha debido buscar otro candidato, ¿no? Un candidato apegado a él, porque un hombre tantas veces en la presidencia, en una democracia, tal vez no es deseable, tal vez en un imperio, tal vez en un reino. Con toda mi admiración que tengo por él, me parece que 3 periodos han sido suficientes. Bueno, él va a aspirar y que tiene mucha fuerza allá, etcétera, etcétera. Pero hay que recalcar también que este señor, Lula da Silva, a pocos presidentes le han hecho el honor de darles honores causa. Aquí en Colombia le dan un poco a Lleras Camargo, pero las que le dan a Lula da Silva son muy significativas, ¿no? En primer lugar, universidades que le fueron dando a él honoris causa, ¿no? Hay una universidad del Ecuador, dos universidades argentinas, la de Matanzas y la Universidad Nacional y la Universidad de Salamanca, y le hicieron un altísimo honor. El Ayuntamiento de París le dio el título de ciudadano de honor, un altísimo título a este obrero metalúrgico que llegó a ser presidente de la República. Qué ejemplo para la gente del pueblo que muchas veces no alcanza a estudiar, pero se esfuerzan en su lucha y pueden llegar a ser hasta presidentes de Colombia algún día.
En Colombia es más cerrada la cuestión social. Ahora, por ejemplo, se regresa a aquellos que les dije a ustedes en varias oportunidades aquí, de que en Colombia solo ciertas familias nombran presidente. Y el caso palpable es el de esta señora Paloma Valencia. Paloma Valencia es bisnieta del gran poeta Guillermo Valencia, que se convirtió luego en un político dominador de Popayán. Se quedó en Popayán y fue ministro también de Reyes. Y le aconsejó a Reyes que cerrara el Congreso y Reyes lo cerró. O sea, tiene una mentalidad fuertemente conservadora. Y el señor Valencia, el gran poeta, aspiró a la presidencia y algunos los liberales le hubieran visto con gusto en 1918, apoyado por dos personas que más tarde serán enemigas, por Laureano Gómez, conservador, que atacaba a los gobiernos conservadores de entonces, y Alfonso López Pumarejo, que sería presidente también. Atacaron al presidente Marco Fidel Suárez, y lo obligaron a renunciar para que se firmara un tratado con Estados Unidos que daba los 25 millones de dólares que quedó la recompensa por haber perdido nosotros a Panamá. Qué cosa tan ridícula en realidad. Cuando se hubiera firmado el contrato de Rangel, nosotros lo habíamos reclamado jurídicamente. Panamá, sin respaldo jurídico, porque había entregado a perpetuidad el canal, logró que lo adjudicaran, se lo devolvieran o lo entregaran. Bueno, eso ya es historia pasada y muy grave. Nada más grave que esa presidencia de Miguel Antonio de Caro y del señor Marroquín, porque hubo la guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá. Bueno, en todo caso, él pues fue en ese sentido supremamente premiado y con esos altísimos honores. Yo he puesto a ver en la historia de América Latina, sí ha habido presidentes muy importantes y que han hecho determinadas labores, ¿no? Sobre todo, pues a uno le pintan a México. A México le pintan varios presidentes, entre ellos la actual presidenta, pues, que ha tenido que afrontar un problema muy delicado con los Estados Unidos y que han obligado, y en cierta forma también han obligado a México a que persiga a los narcotraficantes y los han matado o los han entregado a los Estados Unidos. Vamos a ver entonces qué es lo que se va a presentar próximamente, ¿no? En Brasil. Una de las pautas para la elección de Brasil puede que sea la de Colombia. En Colombia también se va a presentar el problema de un señor que ese sí estuvo pues en la universidad, es filósofo, y que en la última encuesta que acabo de ver, en la última que se ha hecho, y que me la acaban de enviar, y que sería bueno aquí mencionarla. ¿Cómo les parece que en esa encuesta, y aquí hablamos con ella en la mano, aparece en primer lugar pues el que ya se sabe, el señor Cepeda, ¿no? Aparece allí en primer lugar, en esta forma. Él tiene el 37%, según eso. Y lo otro, y en segundo está Abelardo del Espriella. Perdón, me voy al celular. Tiene aquí el 37%, es que casi no sé. Ya lo vi. 37.2% tiene Cepeda. Esta es en la encuesta electoral Guarumo. Y en cambio, el Espriella tiene el 22% y el 14% lo tiene, bueno, Cepeda. Segundo, sí, Cepeda está en primer lugar. Segundo está Abelardo del Espriella, con su vicepresidente José Manuel Restrepo. En primer lugar Cepeda con Aida Quilcué. Y en tercer lugar está Paloma Valencia con su vicepresidente Juan Daniel Oviedo y tiene el 14%. ¿Y cómo les parece que un señor Huerta, perdón, Claudia López con Leonardo Huerta tiene el 6.2%, Sergio Fajardo el 3.9%, María Consuelo del Río, Clara López tiene apenas el 3.6%, Roy Barreras, oiga, bastante bajito, 2.8%, Miguel Uribe Londoño tiene 2.3%, vean, el anciano padre
del injustamente asesinado senador Uribe, tiene el 2%. Tiene gente. Sandra McCollins, el 1.8%. Carlos Caicedo, el de la Costa, 1.5%. Gustavo Matamoros, 1.3%. ¿Ahí cuánto tiene Muñoz? Murillo, el moreno, pues que aspiraba bastante, 1%. Rodrigo Botero y Carlos Cuevas, 0.9%. Y Mario Liscano, el 0.8%. Es la realidad colombiana. Vamos a ver en qué se traduce ello ya próximamente. Uno no sabe qué va a ganar y en esta columna yo no hago ninguna apoyo, sino que únicamente cuento históricamente lo que hay y lo relaciono con el caso del Brasil, donde un obrero metalúrgico extraordinario llegó a ser 3 veces presidente del Brasil, y si lo dejan va a ser por 4ª vez presidente del Brasil. A mí no me agrada, a mí admiro mucho al presidente y mereció ser reelegido, pero a mí no me agrada mucho que un solo hombre sea tantas veces reelegido. La democracia tiene una cosa que es fundamental, la alternancia en el poder. Bueno, buenas noches.